Bien. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy, chicos. Hoy nos toca. Le cambio el año acá abajo, no le cambio acá arriba. Mira, la portada sigue siendo la misma. Bueno, hoy vamos a ver electroencefalografía. ¿Está bien? Es una señal biomédica comúnmente usada para monitorear la actividad cerebral. Eh, Bien. Respecto de las clases que vienen, mañana vamos a ver estimulación y la semana que viene van a tener los 2 días, lunes y martes, con el profesor Sebastián Díaz Carrasco y después ya nos queda la próxima impedancimetría y ya vamos terminando las clases, ¿no? La última semana de junio la vamos a dejar para que sea semana de consulta y el parcial va a ser el 2. Hemos quedado con esa fecha. Así que, bueno, el cronograma ya está definido de esta forma. Así que en principio nos faltan unos 4 o 5 temas para terminar nuestro cursado. Bueno, hoy nos toca ver una señal biomédica bastante usada y cada vez más, ¿no? Que es el electroencefalograma. Hoy vamos a ver un poquito de dónde sale la señal de electroencefalográfica, algunas especificaciones técnicas de la señal, que en principio es lo que nos interesa a nosotros. Recuerden que esta materia es instrumentación. Generalmente damos un poco de fisiología, de la génesis de la señal, de dónde viene, como para ubicarnos en las características que tiene y eso, ¿no? Que al principio, digamos que al final lo que nos interesa es diseñar una instrumentación para adecuarla a este tipo de señales, ¿no? Vamos a ver qué tipo de electrodos se suelen utilizar, equipos de electroencefalograma analógico digitales. Actualmente no existe un equipo biomédico de señales biomédicas que sea puramente analógico o puramente digital, siempre una combinación. Toda la parte de instrumentación sigue siendo analógica. El día de mañana por ahí se convierte en alguna cosa digital, por ejemplo, al tratar de sacarlo todo lo que es amplificación y reemplazarla y aprovechar las altas resoluciones de los sistemas de adquisición de hoy en día. Hay que hacerle adecuaciones a esos sistemas y en principio se podría, ¿no? Vamos a ver para qué se utiliza la señal de electroencefalograma, las limitaciones, mapeo que generalmente se hace en la parte clínica, algunos ejemplos y bueno, vamos a ver hacia dónde tiende lo que es la electroencefalografía, ¿no? Bueno, la señal de la electroencefalografía, que es así como se llama la actividad que se registra en el cuero cabelludo, sobre el cuero cabelludo, es una exploración neurofisiológica de la actividad eléctrica del cerebro. Bien, y se la registra, se la puede captar colocando electrodos sobre la superficie de la cabeza, sobre la piel del cuero cabelludo. No es como el electromiograma, que el electromiograma uno puede ir sobre el electromiograma superficial, que es cuando se pone el electrodo sobre la piel, o puede ser un electromiograma intramuscular, cuando se ponen los electrodos sobre el músculo directamente, por ejemplo, a través de electrodos aguja. Y también existe la electromiografía subcutánea, que es cuando se coloca el electrodo debajo de la piel, sin llegar al músculo, pero debajo de la piel. Bien, esas son. La electroencefalografía, a diferencia de la electromiografía, es únicamente la señal captada a través del electrodo colocado sobre el cuero cabelludo. Cuando el electrodo pasa del cuero cabelludo, por ejemplo, se lo pone sobre el cráneo, ya tiene otro nombre. Y más aún, cuando se lo coloca
Sobre el cerebro directamente ya se empieza a llamar electrocorticografía. Bien, y así, mientras uno va ahondando el cerebro de todo un volumen, digamos, cuando uno va metiéndose en tejidos más profundos, van cambiando de nombre las señales, ¿no? Bueno, la electroencefalografía, que es lo que vamos a ver nosotros, es un electrodo colocado sobre el cuero cabelludo. Bien, estos potenciales que son capaces de observarse a través de estos electrodos son muy, muy chiquititos. Estamos hablando en el orden de los microvoltios. Y al ser tan chiquititos, necesitan técnicas técnicas de amplificación adecuadas, especiales, por así decirlo. No es lo mismo registrar una actividad del orden de los milivoltios que registrar una actividad del orden de los microvoltios. Hay mucho más, el ruido pasa a tomar un papel mucho más importante cuando la señal es más chiquitita. El registro o el trazado de esa actividad eléctrica se conoce como electroencefalograma. ¿Está bien? Onda cerebral y refleja una función global de lo que está pasando adentro. Recuerden, esta actividad ¿de dónde viene? Del cerebro. Esa actividad del cerebro tiene que atravesar el tejido que recubre el cerebro, digamos, un tejido que está entre el cráneo y el cerebro mismo, el mismo cráneo, el cuero cabelludo, o sea, y eso a su vez tiene diferentes capas, ¿no? Bien, tiene que atravesar mucho tejido, ¿no? Entonces lo que está registrando es una actividad global de lo que está sucediendo ahí abajo. A ver, ahora voy a intentar explicarlo de dónde viene el electroencefalograma. Pero para entender de dónde viene, uno debería conocer un poco cómo es la estructura del cerebro. En principio, acá, desde el cuero cabelludo hacia adentro, podríamos decir que nuestro cerebro está formado por diferentes capas. Y esas capas están caracterizadas por tipos de neuronas o cómo se arreglan las neuronas, o cómo se organizan, cómo se empiezan a formar sus redes, por ejemplo, en capas que están más distales, o sea, más superiores, las neuronas como que se arreglan de manera horizontal, ¿está bien? Se arreglan de esa manera, haciendo interconexiones a lo largo de toda la corteza. Mientras más profundo se va metiendo, o sea, mientras más profunda es la capa, estas neuronas van tomando tanto una forma distinta como su disposición espacial va cambiando. Y empiezan a tomar esta forma así, como para abajo. Bueno, esto es básicamente lo que sucede y la cantidad de neuronas que hay en cada capa es distinto. Y ya hemos visto, ya le dije yo en alguna clase, una de las primeras, que dependiendo la morfología de las células, generalmente es la forma del potencial que evoca esa célula biológica, ¿no? Bueno, en definitiva, hay muchas capas, esto es fisiología. Tenemos que saber que hay una diversidad de neuronas que están acomodadas de diversas maneras, ¿no? De tal manera que si nosotros fuéramos capaces de introducir un electrodo, que son los electrodos intracelulares, dentro de una de estas neuronas, por ejemplo, dentro de las neuronas de la capa 5, uno vería los potenciales de esta forma. Estos son los potenciales de acción, los spikes, los potenciales nerviosos que descarga dentro de la célula está ocurriendo esto. Bien, son como unas espitas muy, muy rápidas que tienen una duración de alrededor entre 0,5 y 1 segundo. En el cerebro, cuando uno monitorea la actividad de dentro de las neuronas, esos potenciales de acción suelen durar entre 1 y 2 milisegundos. Ahora, son diferentes los potenciales que viajan a través del axón, ¿está bien? En general, en el cerebro no hay neuronas cuyos axones tengan un recubrimiento mielínico, que son aquellas que producen
un modo de propagación saltatorio, sino que como la información viaja a través de redes, pero a través de neuronas que están una a la par de otra, no necesita propagar varios centímetros, varios metros, nada de eso. Entonces, generalmente los axones mielínicos no existen, no están. Entonces, si uno registrara la actividad en diferentes niveles de la corteza, ¿está bien? Sin llegar todavía a lo que es el electroencefalograma, uno vería esto. Intracelular, una forma de las espigas bien definida. Si uno coloca este mismo electrodo, pero fuera del cuerpo neuronal, entonces lo que vería es un potencial de campo local. Así se llaman esto, ¿no? Un potencial de campo local que está registrando aproximadamente la misma actividad, pero obviamente no veo esas espigas con tanta definición. Esto está ocurriendo dentro de la neurona y esto afuera. Es más, si la misma actividad de esta neurona yo la registro en capas bien de arriba, también veo un potencial de campo local que se llama, ya son de superficie. ¿Está bien? Fíjense que aproximadamente tiene la misma forma y la información está acá. ¿Bien? Son diferentes maneras de ver la misma información. Ahora, si aparte de eso yo me voy un poco más arriba, o sea, mucho más arriba sobre el cuero de cabelludo, toda esta información cuando pasa por tanto el tejido óseo como el tejido como la piel, está pasando por un filtro. Entonces, ¿qué es lo que le pasa a la señal? A esta señal que por ahí tiene un ancho de banda bien amplio, llega a un ancho de banda que puede llegar, estamos hablando de, acá hay axones, acá está la información de potenciales de acción nervioso, acá también. Entonces tiene ancho de banda alrededor de los 3000 Hz, una cosa así. Pero esa información que tiene un gran ancho de banda pasa por un filtro. El filtro que está formado por el hueso y la piel. Cuando esa información pasa por ese filtro, se transforma. Obviamente, toda la información de alta frecuencia desaparece. Y me quedo con una señal, una oscilación lenta, que se llama electroencefalograma. Bien. Ese electroencefalograma, acá sobre el cuero cabelludo, tiene un ancho de banda que va desde los 0,1 hasta los 32 Hz en la parte clínica y en la parte de investigación llega a los 100 Hz. ¿Está bien? Eso es lo que tienen que saber del electroencefalograma. Bueno, ¿cómo se analiza el electroencefalograma? A través del espectro en frecuencia. Por ejemplo, acá en este dibujito tenemos un cerebro, tenemos 3 redes neuronales, 3 grupos de neuronas que cada una de ellas está haciendo algo distinto. Y este electrodo capta la información de estas 3. ¿Ven? Entonces, pero la información acá, digamos, ahí está F2, cuando yo analizo esta señal, si yo analizo esta señal por sí sola, no soy capaz de ver esa información. Yo soy capaz de, no podría distinguir la información de cada una de estas. Entonces, una manera de localizar esas fuentes oscilatorias que están ocurriendo dentro de la corteza es analizar esto en el dominio de la frecuencia y ver qué es lo que pasa con su espectro. Acá estoy viendo que este grupo de neuronas, este electrodo, capta con mucha amplitud la información de F2, la información de F3 menos. Fíjense que la distancia de F2 a F3 es más o menos la misma. Si es más o menos la misma, entonces significa que la cantidad de neuronas que se están sincronizando acá es mucho más grande que la de F3. Es por eso que aparece con mayor amplitud F2. En cambio, F1 puede haber un grupo importante de neuronas que están sincronizándose, pero como la distancia es grande, llega la información a este electrodo atenuada y se la ve chiquita. ¿Está bien? Obviamente estamos hablando de sincronizaciones a diferentes frecuencias, a frecuencia de F1, F2 y F3. Eso es más o menos lo que ve un electroencefalograma. Bueno, una cosa que hay que tener bien en claro son las limitaciones del electroencefalograma. Al poner electrodos sobre el cuero cabelludo, lo que estoy viendo es la actividad que está sobre la corteza. Bien, sobre la corteza.
Y como ustedes ya saben, el cerebro no es, no tan solo son neuronas sobre la corteza cerebral, sino que es todo un volumen. Dentro del cerebro hay un volumen, hay otras estructuras cerebrales. Entonces, generalmente, lo que no vemos a través de estos electrodos es la información de lo que está ocurriendo adentro. Estas oscilaciones que se ven acá en F1, F2, F3, generalmente son moduladas por otros centros, por otros centros nerviosos, por otros grupos, el cerebelo, el hipocampo y otras estructuras que están dentro del cerebro que modulan esa información. Entonces, desde estos electrodos no podemos ver esto. Sí se pueden hacer inferencias, se puede decir, bueno, como esta parte del cerebro es la parte motora, entonces probablemente lo que esté modulando esa actividad motora sea tal centro. Entonces se pueden hacer ese tipo de inferencias, pero obviamente basado en el conocimiento anatómico y funcional que existe del cerebro, ¿no? Y ahí está toda la parte de fisiología y bueno. Bien, el electroencefalograma, ¿qué es? Está bien, es voltaje, son microvoltios, pero ¿de dónde vienen esos microvoltios? ¿Qué es? Sí, generalmente cuando uno habla de algo eléctrico en el cerebro, generalmente se hablan de corrientes. ¿Está bien? El electroencefalograma no viene a ser otra cosa que una especie de sumatorias de corrientes dendríticas. Por ejemplo, acá tenemos una figurita en donde tenemos una neuronita, acá está su cuerpo neuronal, y acá hay dendritas. Esta neurona está recogiendo información a través de sus dendritas de otros lugares. Puede ser de otras neuronas, puede ser de otros grupos neuronales, de otros centros nerviosos y esa cosa, ¿no? Está recogiendo información. ¿Qué hace con toda y esa información? ¿Cómo viaja hacia el cuerpo neuronal? Bueno, viaja en forma de corriente. Estas pequeñas corrientes, son pequeñas corrientes iónicas que viajan a través de esta dendrita y llegan a este cuerpo neuronal, ¿está bien? Que se llama soma. En este cuerpo neuronal toda esa información se integra. ¿Qué significa que se integra? Se empieza a sumar. Empieza a sumar y lo que provoca es un aumento de tensión acá. Si llega a determinado umbral, la neurona responde, de acuerdo a toda esta entrada, con un potencial de acción que lo manda a través del axón. ¿Bien? Bueno, esa es la manera en que se comunican las neuronas, ¿no? Reciben información, responden o no responden y así, ese tipo de cosas, ¿no? Todas estas corrientes que vienen acá, todas tienen aproximadamente un sentido. Bueno, esa corriente está circulando a través de una impedancia, obviamente. Entonces, si hablamos corriente, hay impedancia, impedancia biológica, impedancia de tejido, impedancia de la dendrita. Alguna impedancia hay porque hay corriente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tensión, corriente, corriente, resistencia, impedancia, tiene que aparecer una tensión, ¿no? Y de ahí aparece los microvoltios o milivoltios, dependiendo de dónde lo esté viendo, de dónde esté viendo yo esa corriente. Bueno, una neurona desde un electrodo superficial no se puede ver. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se hace? En realidad, para poder ver una información, para poder ver toda esta corriente generalmente, lo que me faltaba decir, que toda esta corriente que está entrando hacia el cuerpo se suele modelar con, digamos, produce estas líneas de corriente alrededor de la neurona. Y todas esas líneas de corriente terminan formando una especie de dipolo, de dipolo eléctrico. Bueno, este funcionamiento básico elemental no es posible verlo a través de un electrodo colocado arriba. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar para que se pueda ver esa información? Es que muchas de estas neuronas tengan el mismo comportamiento y estén sincronizadas. De nada me vale de que estas estén desincronizadas, porque si acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 neuronitas. Acá tenemos la actividad de las 6 neuronas, pero si están desincronizadas,
lo que yo estoy viendo del electrodo colocado en la superficie es la sumatoria, en definitiva, de todo esto. Y si no están sincronizadas, no voy a ver nada. Bien, entonces, cuando empieza a proporcionar alguna información, cuando estas se sincronizan, si se sincronizan, esto se suma y se transforma en una señal más grande y que la puedo ver. ¿Está bien? Entonces, ahí está la información en la sincronización o desincronización de estos grupos neuronales. ¿Bien? Bueno. Un poquito de historia, ya sabiendo de dónde viene el electroencefalograma, podríamos, digamos, irnos hacia la antigüedad, ¿no? A ver de dónde sale esto. Como son señales muy chiquitas, el problema históricamente siempre ha sido esto, tratar de demostrar que había una actividad eléctrica, pero es tan pequeñita que no se podía registrar. Ponían los galvanómetros en la antigüedad, ponían los galvanómetros, no se registró nada. ¿Por qué? Porque la actividad era muy pequeña. Entonces, en 1928, cuando Berger, digamos, la historia, esto es un mito, no se sabe si ha sido verdad, mentira, o sea, lo que sí se sabe es que Berger trabajaba mucho con señales cerebrales, era un investigador alemán, y dentro de todo lo que ha sido la reputación que tienen los alemanes, se decían que hacían experimentación en humanos, ¿no? Obviamente, para poder ver esta actividad, que él fue el primero que las observó, que las documentó, el mito dice que se topó con una persona que de nacimiento o por un accidente no tenía el cráneo, digamos, un pedazo de cráneo no lo tenía, entonces él podía poner un electrodo sobre la piel y debajo de la piel no había nada, o sea, estaba directamente el cerebro. Bien, entonces ahí, poniendo un electrodo en ese lugar, pudo ver por primera vez las señales cerebrales, pero antiguamente, o sea, mucho antes, ya en 1970, ya se sabía que había algo, electricidad tenía el cerebro. ¿Y dónde descubren esto? Bueno, cuando empiezan a hacer estimulaciones eléctricas en el cerebro y empiezan a detectar que cuando estimulaban determinado lugar del cerebro, producía un movimiento muscular, un movimiento en alguna extremidad, en el brazo, un movimiento por supuesto lo hacían con personas ya muertas, me parece, ¿no? Entonces entonces de ahí surge la idea. Entonces el cerebro, hay una electricidad que es la que produce el movimiento del cuerpo humano. Esta hipótesis se trasladó, digamos, hacia la experimentación animal, en donde ahí sí se muestra, particularmente en perros, que estos potenciales existían. Experimentación en perros, experimentación animal, descubren de que estos potenciales efectivamente existen. Bien, y así, una serie de investigadores han ido haciendo experimentación, han ido viendo diferentes tipos de hipótesis, y bueno, hasta que se llega al registro de la actividad. Hasta 1900 todo era una hipótesis. Existe la actividad, pero nadie sabía cómo era. Si es oscilatoria, si tiene una forma del LSG, si es nada. O sea, no se sabía cómo era esa señal. Y en 1928 es cuando Hamburger descubre cómo es la forma del electroencefalograma, específicamente el ritmo alfa, que ha sido bautizado en ese tiempo por el ritmo de Berger. Bien. Fíjense, acá abajo tenemos una señal de referencia de 10 Hz, una señal senoidal, que la utilizamos únicamente de referencia para saber aproximadamente cuánta era la frecuencia que estaba registrando arriba. Acá tenemos un registro de la onda alfa, ¿está bien? Se ve cómo se modula esta información alrededor de los 10 Hz, y bueno, y esto es lo que ha sido documentado por primera vez. Indudablemente, Berger
si este descubrimiento lo hubiera hecho antes del 1900, y en otro contexto fuera de la experimentación de los alemanes, qué sé yo, y fuera de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra, en donde muchos de estos experimentos se han hecho en ese contexto, él hubiera recibido un Nobel indudablemente, ¿no? Pero bueno. El electroencefalograma se utiliza para la determinación del daño cerebral, para la detección de la epilepsia. La epilepsia es una enfermedad que afecta a pequeños grupos o grandes grupos neuronales que empiezan a descargar en forma sincronizada aleatoriamente. Esa sincronización es involuntaria. Cuando ocurren esas sincronizaciones de grupos neuronales, que pueden ocurrir en zonas en áreas motoras, cuando ocurren en áreas motoras, son generalmente las que producen esos temblores. Cuando ocurren en áreas frontales, en áreas occipitales, la persona ve destellos por todos lados, en áreas frontales la persona se pierde, se duerme, se desmaya. Bueno, dependiendo de dónde y cuán grande es el foco epiléptico, es los síntomas o lo que le provoca a la persona, ¿no? También sirven para el diagnóstico de la muerte cerebral, para patología psiquiátrica, trastornos del sueño, trastornos de aprendizaje, el monitoreo de la función cerebral, tanto en la unidad de cuidado intensivo como en procedimientos intraoperatorios mientras se están operando, y otros, también monitoreo de la función cerebral cuando una persona hace alguna cosa. En coma, también se lo utiliza para evaluar los diferentes niveles de coma 1, coma 2, etcétera, etcétera, coma farmacológico, el coma para que se mantenga en determinado nivel, monitorean la actividad cerebral, y el desarrollo de tecnologías asistivas que vendrían a ser como aplicaciones tecnológicas del electroencefalograma. ¿Qué características eléctricas tiene? La amplitud de esta señal es muy chiquita. Estamos hablando de amplitudes de 5 a 10 microvoltios. 5 a 10 microvoltios es lo que nosotros somos capaces de registrar sobre el cuero cabelludo. ¿Está bien? No quiere decir que dentro del cerebro se estén produciendo esos niveles. Son mucho más grandes. ¿Está bien? Estamos hablando, si nosotros nos saltamos lo que es el tejido, lo que es la piel y lo que es el hueso y vamos directamente a tomar una actividad sobre el cerebro, por supuesto que vamos a encontrar amplitudes de 1 a 2 milivoltios. ¿Está bien? Estas señales de 1 a 2 milivoltios, cuando se mide sobre la superficie del cerebro, se llama electrocorticograma. ¿Bien? No lo tratamos en esta materia, sino acá, como estamos hablando de señales biomédicas, vamos únicamente al electroencefalograma, pero es para que lo sepan. El ancho de banda de esta señal, oficialmente, digamos, para cualquier tipo de uso, tanto clínico como de investigación, es de 0,1 a 100 Hz. En la clínica, cuando ustedes vean un equipo de electroencefalógrafo en la parte de diagnóstico clínico, en la parte de epilepsia y ese tipo de cosas, generalmente estos equipos tienen un ancho de banda mucho más reducido, que llega a los 32 Hz nada más, pero es por su aplicación clínica, no es por otra cosa, no es porque la señal de electroencefalograma en realidad no contenga más información arriba. Si hay ondas en el electroencefalograma, ondas rápidas, que son las ondas gamma, que está por arriba de los 40 Hz, hasta 60, 70 Hz. Además, hay potenciales. El cerebro es capaz de responder a estímulos mucho más rápido incluso. Bueno, basado en estas características, el amplificador básicamente tiene que ganar entre 10.000 y 50.000 veces. Esos son los equipos convencionales. En el laboratorio tenemos equipos que llegan a ganar hasta 50.000 veces. Y mínimamente 10.000 veces. Mínimamente. O sea, con un con una ganancia de 1.000, no vamos a poder ver un electroencefalógrafo. ¿Está bien? En cambio, al revés, con un electroencefalógrafo podremos ver un electrocardiograma
Y probablemente sí, pero se satura el amplificador. ¿Está bien? Porque va a ganar muchísimo. Bueno, ¿en qué consiste este amplificador? En una etapa preamplificadora, que gana alrededor de 10 veces, es la etapa que es la que ofrece mayor impedancia de entrada, la que trata, ¿por qué no gana tanto? Y bueno, porque si hay un desbalance entre los electrodos, me puede saturar los amplificadores, ¿también? Claro, me puede saturar el amplificador esta primera etapa. La frecuencia de corte inferior, bueno, en los equipos comerciales pueden ser de 5 Hz, 1,6, 0,5, 0,16 y 0,05 Hz. ¿Cuándo me conviene uno u otro? Bueno, acuérdense, si yo pongo una frecuencia de corte inferior de 0,5 Hz, la persona realiza un pequeño movimiento de cabeza y ya el electroencefalograma se va a ver afectado. ¿Está bien? Va a haber una entrada de baja frecuencia que se va a notar muy claramente. Ahora, si yo estoy haciendo registro de movimiento y no me interesan las frecuencias bajas, yo puedo poner una frecuencia de corte inferior de 5 Hz. ¿Por qué? Porque a mí en realidad me estaría importando, por ejemplo, las ondas alfa, que es de 8 a 13 Hz, por ejemplo. O las ondas gamma, las ondas beta, cualquier otro rango de frecuencia mucho más arriba. Entonces, dependiendo para qué esté registrando esta actividad, suele haber una frecuencia de corte inferior. Respecto de no hay una norma oficial, hasta donde yo sé, ¿no?, que establezca como la American Heart Association, que establece que la frecuencia de corte del electroencefalograma, del electrocardiograma, tiene que ser de 0,05 Hz hasta 125 Hz, por ejemplo. Acá no, acá dependiendo el uso. ¿Por qué? Y bueno, porque ya la forma de onda del electroencefalograma y no es tan regular como el electrocardiograma. Si el electrocardiograma sufre alguna deformación, bueno, eso puede venir de origen, puede ser de un origen fisiológico, un ensanchamiento del complejo QRS, un alargamiento del periodo QT, por ejemplo. Entonces, en cambio acá no, la señal electroencefalográfica es bastante irregular. ¿Está bien? Es como un electromiograma, pero de más baja frecuencia. Bueno, tenemos la frecuencia de corte inferior, el amplificador, que en definitiva termina ganando las 1000 veces, con su preamplificador de 10 veces llega a las 10.000 veces. Generalmente tiene una alta impedancia de entrada, igual que el electrocardiógrafo, el electromiógrafo, mayor a 10 megas. Y lo que sí me interesa acá es el alto rechazo en modo común, que en electroencefalografía se requiere que sea mayor a 100 dB como mínimo. ¿Está bien? A diferencia del electrocardiograma, uno con mayor a 80 está bien. Acá mayor a 100. Lo típico, 120 dB. ¿Bien? Bueno, para situarnos un poquito dentro de lo que es la señal, acá tenemos la señal de electroencefalograma. ¿Ven? Fíjense que lo tenemos en amplitud, está caracterizada a partir del milivoltio, como mucho, como rango máximo, porque puede haber dentro de arriba apariciones de ondas. Por ejemplo, las ondas alfa pueden tener amplitudes de hasta 300 microvoltios, 400 microvoltios, que estaría indicando esto. No llega al milivoltio, es un poquito más abajo. Y en el orden, y para abajo en el orden de los microvoltios, y mucho más abajo. No hay un límite inferior. Y en el rango de frecuencia de 0,5, podríamos decir, no llega al 0,1, de acuerdo a esta grafiquita, de acuerdo a una especificación que hemos visto, si había un 0,16 hasta 100 Hz. Bien, eso es lo que nosotros vamos a tomar como referencia. Bueno, la electroencefalografía tiene una particularidad que los electrodos no pueden colocarse en cualquier lado. Hay posiciones específicas
donde se establecieron por norma la colocación de los electrodos. ¿Y por qué este sistema? El sistema se llama 1020 y ha sido creado en 1958. ¿Por qué esta ubicación tan particular? ¿Está bien? Esta ubicación es por la estructura y por las áreas, las diferentes áreas que están establecidas en la corteza del cerebro. ¿Está bien? Por ejemplo, en el cerebro tenemos áreas en la corteza que están dedicadas a todos los actos motores. Ahí inmediatamente hay un área sensorial que está dedicada cuando sentimos, hay activación y ese tipo de cosas. La parte occipital que está dedicada a todo lo que es visión. Las parietales que están dedicadas a la parte sensorial auditiva. La parte frontal, todo lo que es pensar y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, esta estructura que ya es parte de una anatomía es lo que a partir del cual se establece este sistema 10-20, ¿no? En principio son la colocación de determinados electrodos, hay una norma para poderlos colocar en determinadas posiciones, ¿no? Existe sistema 10-20 convencional, donde tenemos la posición, estos canales que se llaman C3, C4, hacen referencia a los lugares motores izquierdo, motores derecho, el T son los parietales, los temporales, ¿está bien? El P son los parietales, temporales, y estos son los occipitales, frontales. Bien, bueno, a partir de este sistema 10-20, bueno, hay obviamente una versión extendida para mucho más electrodos. En este caso tenemos 64 electrodos activos y a partir de este también hay muchos más, ¿no? Llegan a ver, se pueden poner hasta 256 canales sobre el cuero cabelludo. Los sistemas, la forma para poner estos electrodos generalmente se utilizan gorros, donde uno se pone el gorro y las ubicaciones quedan, uno utiliza como referencia el CZ, por ejemplo, que es el central, es el del medio, y a partir de esa ubicación se hace, se refieren los demás canales. ¿Está bien? Se presta especial atención en CZ, la ubicación de CZ, que quede justo en el medio y después los otros quedan por el mismo arreglo del gorro, quedan dispuestos adecuadamente, ¿no? Bien, la forma de registrar la actividad del electroencefalograma es monopolar, ¿bien? Monopolar con todas las dificultades que tiene una configuración monopolar, que ya sabemos cuáles son, que los rechazos en modo común no son óptimos, está bien, ya se sabe esto, ¿no? En la forma monopolar es el electrodo activo a la pata, por ejemplo, positiva del amplificador y la referencia, que generalmente puede ser tomada en el lóbulo de la oreja, en la frente, en la nariz, en los parietales, en los mastoides de la oreja. Acá va a salir una señal monopolar de esta posición y un canal monopolar, otro amplificador para esta posición. Bien, ambos canales referidos a este mismo electrodo, a esta misma referencia. Después tenemos la configuración bipolar, que es, en definitiva, es un poco mejor en cuanto al nivel de interferencia que tiene ya sabemos que tiene una alta capacidad de rechazo en modo común cuando utilizo esta configuración. Siempre el electrodo de referencia, fíjense que el electrodo de referencia ya no está conectada ni a la pata MER ni a la pata más del amplificador, sino a la tierra del amplificador. Bien. Y después la configuración laplaciana, que es una configuración que utiliza un electrodo activo al canal positivo y los electrodos que están a la vuelta se promedian y entra por la pata negativa. Bueno,
Los diferentes modos, el monopolar, bipolar o laplaciana, generalmente, el modo bipolar y laplaciano generalmente se los construye de manera computacional. O sea, todos los registros, se pone un gorro de esta forma, todos los registros son hechos en forma monopolar. Todos los registros son hechos de la misma manera. Y para obtener la forma bipolar, lo que se hace es la diferencia, pero ya por software, la diferencia entre canales contiguos, por ejemplo. Bien, y para hacer la laplaciana de la misma, se agarra los electrodos contiguos, se hace el promedio y se lo resta con la del electrodo central. Bien, eso es una forma digital de obtener cada una de estas configuraciones. El efecto en cuanto de rechazo en modo común se sigue observando, ¿no? O sea, el efecto de ver un rechazo al ruido de 50 Hz en esta configuración, si yo lo hago monopolar o lo hago analógico o lo hago digital, lo sigo observando. En mayor o menor medida, pero lo sigo observando. ¿Bien? Bueno, ¿cuál es la ventaja de utilizar una u otra configuración? Acá tenemos registros bipolares. Bien, este electrodo y este electrodo están registrando. Acá está en línea de punto un grupo de neuronas que está oscilando a determinada frecuencia. Y todos estos electrodos son capaces de ver la misma información. Bien, entonces este electrodo, entre este y este, lo que yo veo es una actividad importante. Bien, que se ve de esta forma. Porque a este electrodo le está llegando bastante actividad, pero a este no. Entonces, lo que sea el amplificador que hace, bueno, ve la diferencia de esto y obtiene una cosa grande. Ahora, entre este electrodo y este electrodo, la información está llegando más o menos con la misma amplitud. Si este entra por la pata más y este por la pata menos, la actividad se termina cancelando. Entonces, fíjese que se ve como una señal de mucho menor amplitud. Y acá, muy parecido al de arriba, pero ¿cuál es la diferencia? En este caso estaría en contrafase. ¿Está bien? Fíjese. Este está entrando por una pata positiva ahora y este negativa y estaría una señal en contrafase. Los médicos cuando ven este tipo de cosas, una señal en contrafase de otro y en el medio hay una cosa, entonces son capaces de localizar las fuentes de oscilación, la fuente de esa actividad, de dónde está viniendo esa actividad. Bien, eso es mucho de la experiencia. Acá lo podría hacer de esta forma, pero fíjense qué pasa si lo mismo es capturada en forma de buscar el foco el foco de oscilación de manera monopolar. En vez de buscar los lugares donde no hay que buscar los lugares donde es más grande la amplitud. Si yo tengo un foco de oscilación acá en esta posición, en este electrodo lo voy a ver con mucha amplitud. En este electrodo con menos, en este con menos. Y en este obviamente voy a ver algo mucho más chiquito o nada. Entonces, donde yo tenga mayor cantidad de información es el lugar del foco. Entonces, la manera de ver la información de manera monopolar y de manera bipolar es distinta. Bien, pero son totalmente interpretables y los médicos interpretan tanto en configuración monopolar como en configuración bipolar. Y en configuración laplaciana también tiene su regla y ellos aprenden, ¿no? La materia de cuando ven electroencefalografía, estudian el sistema nervioso, ven trazados, 10.000 trazados de electroencefalograma para aprender a identificar cada uno. Y cuando ellos ven una pantalla, sean capaces de detectar estos cambios, ¿no? Bueno, ¿qué tipos de electrodos se utilizan para recoger esta enfermedad? Están los electrodos copa, que se adhieren al cuero cabelludo a través de una arcilla conductora. Estos electrodos copitas se embarran, o sea, se envuelven a través de son como pequeñas cucharitas, ¿ven? Entonces la parte de abajo de esta cucharita, se la llena con una arcilla conductora y se la coloca, se adhiere al cuero cabelludo. Se corre un poquito el cabello,
Se hace un pequeño lugar y se hace el contacto. Queda adherida porque es una arcilla. ¿Está bien? Ya conocen todo lo que es la textura de una arcilla. Cuando uno lo aprieta sobre algún otro lugar, queda más o menos pegada. Esta arcilla tiene la particularidad de ser conductora. Generalmente se utiliza bentonita, es lo más conocido, ¿no? Bentonita, sal y glicerina, mezclado con un poco de agua, es lo que generalmente se usa para fabricar esto. Después hay unas comerciales que ya vienen hechas. Estos electrodos que tenemos acá son generalmente para ponerlos de referencia, son electrodos como de prensa, hacen una prensión, ¿está bien? Y son para ponerlo de referencia en los lóbulos, por ejemplo. Acá tenemos el gel conductor, ¿ven cómo se pone? Esto es una arcilla comercial, no es una arcilla marrón, es una crema conductora y que tiene una textura para poder pegarse a la piel. Acá vemos cómo se pega, dispuesto, se utiliza mucho, se sigue utilizando mucho, ¿no? Ahora, la ubicación de cada uno depende de la capacidad que tiene el técnico, la enfermera, el técnico que es especialista en colocar esos electrodos, y de los años que tiene haciéndolo. ¿Está bien? Lo hacen prácticamente de memoria. Un poco colocan, porque sé que no hay ningún sistema de referencia acá. Colocan el primero y de ahí es totalmente, hay que saber, digamos, hacerlo. Y en bebé también. Bueno, después están estos electrodos que un poco tratan de independizar de esa necesidad, de la necesidad de tener un técnico para colocar electrodos. Estos electrodos se lo moja en un líquido conductor, entonces quedan como empapados, ¿está bien? ¿Y cómo hacen? Y hacen presión sobre el cuero cabelludo a través de esta especie de bandas, que son una especie de bandas elásticas, se la colocan debajo de esas bandas elásticas y quedan como haciendo presión. Acá está el electrodo y acá esto es simplemente una plancha que únicamente está apoyando, es esta parte que está apoyando sobre el cuero cabelludo. ¿Está bien? Pero lo importante de todo esto es que esta esté con un gel líquido para establecer un buen contacto, ¿no? Después están los gorritos, que son los más clásicos, en donde los electrodos tienen esta forma. Fíjense que tienen un agujerito en el medio, y abajo, abajo, esto es una chapita de plata clorada, ¿está bien? Por ese agujerito que está acá. Cuando uno pone este electrodo sobre el cuero cabelludo, queda entre el cuero cabelludo y el electrodo un espacio. Este espacio, ¿ven? Este espacio que queda un espacio vacío, y a través de este agujerito que está al otro lado, se le inyecta un gel y se llena toda esta cúpula, vendría a ser este espacio de gel. Cuando uno llena de gel, hace contacto tanto con el pelo, con la piel y con el electrodo. Hace, digamos, el gel el que termina haciendo el contacto entre el cuero cabelludo y este electrodo. Bien. Bueno, estos son mucho más fácil digamos, de utilizar, ¿no? Bueno, después están los electrodos activos que, a diferencia de los electrodos comunes, lo que tratan de hacer es de acercar todo lo que es amplificación, primera etapa, por lo menos la primera etapa, ¿está bien? De acercar toda la primera etapa lo más cerca del electrodo posible, para así evitar las interferencias por los cables, para evitar un montón de interferencias que estén en el medio ambiente. Si estos registros hay que hacerlo en un ambiente muy, muy ruidoso, entonces son convenientes utilizar este tipo de electrodos. Tienen la misma forma que un electrodo, que el electrodo que vimos recién, que esto, pero arriba tienen un pequeño AD620, un amplificador chiquitito, y la electrónica necesaria para que esto gane 5 a 10 veces. ¿Bien? Y después se transmite por estos cables, ya no va una tensión de microvoltios, sino va la señal ya preamplificada. Bueno, esto es lo que se suele utilizar, son sistemas
mucho más caros, pero totalmente comerciales, ¿no? Bueno, acá vemos cómo se inyecta el gel en cada uno de esos electrodos a través de un espacio que hay entre el electrodo, se inyecta el gel hasta llenar la cupulita esa de... Bien, un trazado de electroencefalograma se ve de esta forma. Este es un trazado monopolar. Bien, acá tenemos todos los canales y el trazado se suele ver. Esto es una señal que muy probablemente es una onda alfa. Fíjense que esto más o menos tiene la misma frecuencia. La señal de electroencefalograma es mucho más irregular en principio. Electroencefalogramas comerciales se pueden encontrar, hay de mucha variedad de precios y, y para diferentes fines, ¿no? Acá hay mucha publicidad sobre los equipos electroencefalógrafos desarrollados especialmente para registrar la señal en movimiento, en personas en movimiento. Bueno, hay mucha controversia sobre la calidad de esa señal electroencefalográfica cuando la persona se está moviendo. Pero generalmente las empresas utilizan mucho estas imágenes, esta capacidad del equipo, porque si el equipo realmente fuera capaz de registrar el movimiento del electroencefalograma, son equipos muy caros, muy espectaculares, ¿no? Este tipo de electrodo, tipo de equipo, creo que son los OpenBCI, no son tan caros, estamos hablando de equipos que cuestan de 16 canales, puede estar 1.000 euros, una cosa así, 1.300 con todas las cosas, inalámbrico y todo eso, ¿no? Pero 400 euros se puede conseguir un equipo electroencefalógrafo con cables, por ejemplo. Entonces, acá tenemos un diagramita de bloque. Es muy variado lo que van a... Este es un diagrama de bloque bastante viejo, digamos, incluso tiene muy pobremente definida lo que es la parte analógica digital, la parte de conversión. Ahora es mucho más importante, ¿no? No me interesa mucho este diagrama de bloque, que se lo aprendan, entonces lo vamos a saltar. No, cuando imaginen un diagrama de bloque de electroencefalograma, imagínense que un diagrama de bloque de un amplificador, de lo que hemos visto, pero donde hay que adecuarle, en vez de una ganancia de 1.000, una ganancia de 10.000. ¿Estamos? Donde la primera etapa no gana 3, sino que gana 10. La segunda etapa gana los 1.000 que me hace falta para llegar a los 10.000. La tercera etapa, el filtrado. Bien, lo vamos a pensar de esa forma. Bien, los potenciales evocados, si hablamos de electroencefalograma, tenemos que hablar de potenciales evocados, ¿no? Son respuestas que entrega el cerebro cuando recibe un estímulo. Por ejemplo, cuando nosotros recibimos un flash de luz o recibimos un toque en la mano de algo frío, de algo caliente, de algo punzante, eso va una información hacia el cerebro y el cerebro evoca un potencial evocado. ¿Está bien? Hay diferentes tipos de potencial evocado, están los visuales, los potenciales somatosensoriales, que son los del tacto, los potenciales auditivos, bien, provocados por diferentes sonidos. En este caso en particular, son unos potenciales evocados, se llaman de estado estacionario, porque son producidos por flashes, por fuentes de luz que están parpadeando a diferentes frecuencias. Por ejemplo, acá tenemos una luz que está parpadeando a una frecuencia F1, acá está parpadeando una frecuencia F2, acá está parpadeando una frecuencia F3, por ejemplo, ¿no? Y es diferente. Entonces, lo que registro en la parte de el electroencefalograma, en la parte occipital, es una señal de electroencefalograma en el cual es posible detectar
detectar una frecuencia que es debido a la fuente que esté mirando. Por ejemplo, si esta persona está mirando el target 1, por ejemplo, entonces la señal de electroencefalograma va a aparecer con una oscilación en esa frecuencia. Puede aparecer muy grande o muy pequeña, que no, ¿está bien? No se la ve, pero en el espectro de frecuencia sí. ¿Está bien? Entonces, estos potenciales evocados se pueden utilizar como detectores hacia dónde está mirando la persona. ¿Mm? Hay unos registros bien interesantes no registros, sino unas aplicaciones muy interesantes para este tipo de potenciales. Después están estos transitorios, que estos son cuando se ven ahora no se ve algo parpadear, de pronto se ve un solo flash, ¿está bien? El cerebro responde en diferentes lugares de la corteza a un estímulo auditivo, por ejemplo, un bip, responde con una velocidad de 100 milisegundos, evocando un potencial a los 100 milisegundos de haber aplicado el estímulo. En la parte somatosensorial, por ejemplo, cuando dan un pequeño tacto sobre alguno de los dedos, también responde, esto es una curva de un potencial evocado, alrededor de los 100 milisegundos hay una respuesta característica. Y cuando recibe un flash, un solo flash, también se evoca en la parte occipital un potencial evocado. Estos potenciales son de transitorios. ¿Qué quiere decir transitorio? Aparecen y mientras no haya estímulo no vuelven a aparecer. Bien, tienen una forma característica. Estos potenciales sirven para diagnosticar ciertas enfermedades, enfermedades nerviosas, enfermedades neurodegenerativas, y etcétera, ¿no? Son muy útiles. Después están estos potenciales P300 que son más bien, aparecen aparecen a los 300 milisegundos de aplicado el estímulo y representan algún trabajo cognitivo hay que hacer para que aparezcan. Por ejemplo, dice, aparece ante la presencia de un estímulo extraño. ¿Bien? Ejemplo de cuándo puede aparecer. Supongamos que yo estoy viendo una pantalla en donde todas las lucecitas se están prendiendo con un color blanco. ¿Está bien? Se prende, pum, y de pronto aparece una con una luz roja. Pum, se prende y se apaga y después siguen los blancos. Cuando aparece eso, esa lucecita roja, eso es como un estímulo extraño, porque la persona venía viendo cosas blancas y de pronto aparece una lucecita roja. Eso extraño para la persona es lo que suele evocar un potencial P300. ¿Está bien? Tiene otras aplicaciones también. Bien. Y después están los potenciales espontáneos. Cuando el cerebro nunca se apaga. Bien, el cerebro es un órgano que nunca se apaga, sino que generalmente funcionando, siempre hay una actividad eléctrica. El potencial espontáneo, si uno coloca en cualquier persona los electrodos y comienza a hacer un registro, siempre va a haber una actividad espontánea. Bien, esa actividad espontánea se suele ver de esta forma, una cosa bastante irregular. ¿Cómo se analiza esa actividad espontánea? A través de filtros. Si usted se pone en filtro para analizar, acuérdense que esta señal está registrada en un ancho de banda que va de 0,1 a 100 Hz. Bueno, dentro de todo ese ancho de banda hay algunas bandas específicas, por ejemplo, la banda alfa que está entre 8 y 13 Hz, la beta que está entre 3 y 30 Hz, la teta, la delta, que están relacionadas a cosas específicas de la función cerebral. ¿Está bien? Por ahí, entonces, una onda alfa, que está relacionado, una onda beta, más a la actividad motora. Entonces, me interesa estudiar qué es lo que pasa en eso. ¿Cómo hago para de acá sacar una onda alfa? Bueno, le pongo un filtro pasabanda de 8 a 13 Hz. Para sacar una información beta, un filtro pasabanda de 13 a 30 Hz. Y así obtengo las diferentes señales y analizo forma de onda, energía, etc. Bueno, la onda alfa tiene una particularidad que tiene una amplitud entre 20 y 200 microvoltios. Es bastante grande.
Bien, es característica del estado consciente, durante el estado alerta, relajado, aparece a partir de los 2 años de edad. En un adulto normal está siempre presente cuando está despierto y en reposo, o sea, está una persona no dormida, a eso se refiere, ¿no? Pero está en estado de reposo. Desaparece durante el sueño, la persona se duerme, esta onda alfa desaparece, se detecta mejor con los ojos cerrados. Siempre está presente esta actividad alfa, siempre, constantemente el cerebro está funcionando, hay una actividad alfa con diferentes niveles de intensidad, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se puede ver bien clarito esa actividad alfa? Si uno cierra los ojos, va a ver en la parte occipital, de la occipital hasta la parte central, que hay una gran activación de onda alfa. Ahí aparece con mucha intensidad. Con tanta intensidad, si estamos hablando de una señal de 200 microvoltios, la onda alfa aparece 5 veces más grande. De 3 veces a 5 veces más grande en la parte occipital. ¿Está bien? La onda beta es de menor amplitud, de 2 a 40 microvoltios, es una señal bastante desorganizada, de baja amplitud, y está asociado a estados activos de pensamiento, durante una actividad mental intensa, por ejemplo, resolver un problema matemático que demanda un procesamiento mental, bueno, aparece la onda beta. Se registra bien en zonas parietales y frontales. Bien. Después está la onda teta, que se asocia con la somnolencia. Las ondas lentas, la delta, la teta, están más asociadas, son ritmos en donde se empiezan a observar cuando desaparece la onda alfa, generalmente. También se asocia al estado de somnolencia, está presente en la infancia, alumnos, adolescentes y adultos jóvenes. Aparece durante una hiperventilación o hipnosis, un estado de relajación, de meditación, empiezan a aparecer estas ondas, ¿no? Y la onda delta también, muy temprana, se observa en el sueño profundo, en la infancia y algunas patologías cerebrales. Los estudios del sueño se utilizan mucho la electroencefalografía, van a escuchar hablar en la parte clínica que hacen referencia a todo lo que es estudio de sueño a través del electroencefalograma, se llama polisomnografía. ¿Está bien? Así se llama, el estudio del sueño con señal de electroencefalograma. Se utiliza en estudio de actividad motora. ¿Está bien? Acá uno, a través del registro de esta señal de electroencefalograma, uno podría, en principio, predecir movimiento o no tanto, bueno, predecir es un objetivo a futuro, sino podría describir el movimiento que están realizando los miembros de este sujeto, ¿no? Está todo codificado, está todo en la información cerebral. Esto se podría utilizar para que la persona, por ejemplo, realice movimientos o la persona se imagine los movimientos y un robot lo imite, únicamente utilizando como interfase las señales del cerebro. ¿Bien? Después están esta sincronización y desincronización relacionada a eventos. Cuando hablamos de sincronización y desincronización, hablamos de aumentos de amplitud o disminuciones de amplitud. Bien, bien, eso, no hay mucho para decir esto. O sea, lo que puedo decirle de esto es una señal, digamos, es un registro en donde la persona está realizando una actividad motora. ¿Está bien? Está moviendo la mano, acá hay una partecita donde la persona realiza el movimiento de la mano derecha. ¿Está bien? Y está registrando en el canal C3, que es el contralateral. Bueno, cuando empieza a hacer los filtrados correspondientes, encuentra que la energía, cuando mueve la mano derecha, es más grande que cuando no lo hace. ¿Está bien? Entonces, cuando es más grande significa que hay una sincronización en la banda. En este caso, en la banda mu o en la banda alfa. Bien. En epilepsia, la señal electroencefalográfica relacionada a epilepsia tiene una forma particular.
que generalmente está gobernada por esta onda. Hay muchas otras, pero para hacerlo más simple es una onda, una punta y una onda lenta. Hay grupos de neuronas durante la epilepsia que se empiezan a sincronizar y empiezan a tener este patrón de disparo. O sea, se sincroniza una onda lenta, una punta, onda lenta, punta, onda lenta. Y esto se produce como una sincronización si esto se registra en un área motora, la persona empieza con temblor y ese tipo de cosas, ¿no? También están estos que se llaman el gran mal, un tipo de epilepsia en donde se caracteriza por tener todas puntas, o sea, son descargas que se sincronizan a muy alta frecuencia, tienen estas características. Y después ondas lentas, puras ondas lentas, que son de tipo psicomotores, ¿está bien? Bueno, buscar estas formas en la señal electroencefalograma es una labor importante, ¿no? Bien. Y después también vemos que el electroencefalograma normal, una persona de 30 años, es esto, un bebé de 7 meses, está caracterizada por muchas ondas lentas. Acá, en una persona normal, se caracteriza por tener mucha onda alfa. Bien, esto está más o menos a 10 Hz, entre 8 y 13 Hz. Un bebé, en personas ancianas, 11 años, miren cómo cambia el electroencefalograma, cambia con la edad. Son personas registradas en mismas condiciones, ¿no? En reposo. Después, patológicamente también, o sea, a través del electroencefalograma se puede detectar algunas enfermedades como el Parkinson, ACV, demencia, eventos post-crisis, sirven para ese tipo de diagnóstico. Bueno, si tuviéramos que clasificar los potenciales que son capaces de ser extraídos a través del electroencefalograma, están los potenciales evocados, que pueden ser los potenciales visuales de estado estacionario, los P300, esto no me acuerdo qué eran. Después están los espontáneos, los ritmos cerebrales, los potenciales corticales lentos, es otro tipo de clasificación. Dentro de los ritmos es lo que yo les he hablado de la sincronización y desincronización. ¿Bien? Estos son los transitorios. Potenciales evocados de estado estacionario, potenciales evocados transitorios, y después los P300. Bueno, en el electroencefalograma también vamos a tener diferentes tipos de artefactos, ¿no? Actividad muscular que se recoge generalmente en áreas de la nuca, se puede meter el electrocardiograma, también se puede meter artefactos de ECG, efecto de la respiración cuando la línea de base se mueve mucho, atenuaciones de alta frecuencia, artefactos de pulso, los mismos tipos de artefactos que aparecen en cualquier señal biológica. El mapeo cerebral es lo mismo, nada más que es una forma gráfica de ver la energía de la señal. En este caso, las zonas que están más rojas son las zonas de mayor activación, las zonas que están azules son las de menor activación. Es una forma de ver la actividad electroencefalográfica, ¿no? Entonces, en vez de representar esto en forma de energía, en forma de números, se representa en forma de colores. Y los equipos médicos suelen representar esta información de esta forma. Un mapa de color para una onda delta, una onda teta, una onda alfa, alfa 1, alfa 2. Dividen la onda alfa en dos alfa. La onda beta también, acuérdense, lo que está en rojo son lugares de mayor activación, lo que está en azul lo de menor activación. Entonces uno con una inspección visual es capaz de decir, en esta zona hay mayor activación, etcétera, etcétera. Bien, comúnmente la herramienta por defecto para analizar un electroencefalograma es en el dominio de la frecuencia, y la herramienta es una transforma de Fourier, por ejemplo, o cualquier herramienta computacional que me permita estimar el espectro de la señal, la información en frecuencia. Bien, entonces, de esta señal bastante irregular que solemos ver cuando vemos un registro de electroencefalograma, muchas veces
es mejor observarlo a través de su transformada de Fourier y ver la información de la energía en las diferentes bandas. ¿Está bien? La energía en la banda alfa, la energía en la banda beta, en la banda delta, la banda teta y así. Bueno, quizás no es el futuro el mapeo cerebral, porque es como que ya el mapeo cerebral ha encontrado un techo en el sentido de que está bien, ahora se pueden colocar 256 electrodos sobre el cuero cabelludo. Más electrodos son necesarios y se ha demostrado que no llega a mejorar la resolución espacial. ¿Está bien? Ahora se apunta más a todo lo que es imágenes. ¿Está bien? Imágenes de la corteza, imágenes del funcionamiento cerebral. El electroencefalograma tiene un fuerte límite que es ese. ¿Está bien? No por el hecho de poner 500 electrodos voy a ver mejor, o sea, voy a lograr mejor resolución que uno que tenga 100, por ejemplo. Entonces, como un poco que te ha tocado un techo, todo lo que es la electroencefalografía. Quizás lo que ahora, digamos, algunas nuevas tendencias en electroencefalografía, uno de los principales desafíos es el electroencefalograma de una persona en movimiento. Cuando uno pone los electrodos sobre el cuero cabelludo, si uno se mueve un poco, si uno tiene cabello, va a haber un movimiento, ahí se va a despegar el electrodo, va a haber un cambio de interfaz y esos cambios de interfaz son tremendos para una señal tan chiquita. Estamos hablando de señales de microvoltios que hay que registrarla de manera estable. Bueno, si una persona se comienza a mover, empieza a haber muchas dificultades. Entonces, lo que últimamente se está utilizando, en el 2017 se ha propuesto una técnica de electroencefalografía y es el EAR-EEG. ¿Está bien? Esto es el electroencefalograma a través de un lugar donde no haya tanto movimiento, donde los electrodos se mantengan relativamente quietos. Yo realizo un movimiento brusco, pero esa superficie, esos electrodos, pueden quedarse de manera fija y estable. Y algunos investigadores han encontrado que en el oído es un lugar donde se puede hacer una electroencefalografía con todas las limitaciones que tiene, pero que durante el movimiento se mantiene bastante estable. Se han propuesto dos cosas. Una es la electroencefalografía interna, que es capturar las señales. Estos son cosas metálicas, ¿está bien? Y es como poner una especie de auricular y hacer un registro dentro del oído. O sea, está apoyando sobre lo que es toda la estructura interna, concha auricular, que es las partes planas donde nosotros tenemos, que nosotros vemos, ¿no? Vemos el oído y tiene unas partes planas y eso. Entonces, algunos investigadores han visto que a partir de ahí se puede registrar esa actividad. A partir de esto, de esta técnica, han podido hacer especie de mapeo y han podido hacer una inferencia que la actividad que puede registrarse a través de estos electrodos puede incluso hasta abarcar las zonas frontales. ¿Está bien? Es una actividad bastante limitada en el sentido de que no llega a captar mucho, digamos, mucha información de todo el cerebro, pero con técnicas computacionales se están logrando cosas muy interesantes, ¿no? Lo último que también se está utilizando es no registrar en forma interna, como esto, sino en forma externa. ¿Está bien? Es poner una banda de electrodos, es como una banda donde los electrodos se los dispone también de puntito, pero van por fuera del oreja. Estos tienen aproximadamente la misma resolución que estos internos y son mucho más cómodos porque la persona se está poniendo, incluso forman parte de un sistema inalámbrico. De la misma forma que sucede adentro, cuando uno se mueve demasiado rápido esto, si está adherido, no tiene tanto movimiento. Entonces la señal electroencefalográfica que es capaz de detectar esto es bastante estable. Se están utilizando, se están probando
mucho estas técnicas, ¿no? Y están viendo de que efectivamente son muy sensibles, por ejemplo, a protocolos donde el procesamiento de la voz, el procesamiento del lenguaje, se están empezando a usar, incluso hasta te están probando estos electrodos para tratar de detectar emociones. ¿Está bien? Acá tienen algunas referencias sobre lo que es el EEG, ha aparecido, si bien es un poco más viejo que el 2016, el 2017, pero estos autores que está publicado en la revista de Frontier, que es una revista más de divulgación, es muy interesante el sistema y las posibilidades que ellos dicen que puede tener el sistema. En Wikipedia van a encontrar algo como para, pero si profundizan un poquito más, los amplificadores de esto es exactamente el mismo que el electroencefalógrafo. ¿Está bien? Se registran en forma monopolar, se pueden registrar en forma bipolar, se pueden registrar incluso en configuraciones, en el caso de esto, en configuraciones de tipo laplaciana. Agarrar este electrodo, promediar este y obtener una configuración laplaciana. Exactamente lo mismo. ¿Bien? Bueno. Algunos usos no clínicos del electroencefalograma son las interfaces cerebro-computadora. En el laboratorio donde trabajamos, actualmente hay un estudiante que está ahondando en este tema, que son este tipo de interfaces. ¿Qué es lo que permite esto? Bueno, a través del registro de electroencefalograma, permite establecer un canal de comunicación. ¿Para qué? Para que la persona únicamente con la señal cerebral tratar de manejar cursores, de manejar una silla de ruedas, hasta incluso manejar una prótesis. ¿Está bien? Eso lo deben haber escuchado, son interfaces cerebro-computadora. Tiene una etapa de adquisición, que es la que nos interesa a nosotros, y una etapa de procesamiento que puede variar de acuerdo al nivel de complejidad de la implementación que uno quiera, ¿no? Hay diferentes tipos de interfaces, digamos, estas interfaces se han hecho para deletrear. Por ejemplo, acá tenemos este grupo de letras que están acá con rojo, están parpadeando a una determinada frecuencia. Este grupo que está con anaranjado están parpadeando a otra frecuencia. Entonces la persona está mirando esto con dos grupos de letras parpadeando. Entonces uno mira uno de los dos grupos, por ejemplo, quiere escribir una palabra, quiere escribir mi apellido, por ejemplo, mi apellido comienza con F. Entonces va a mirar el grupo de arriba. Cuando el sistema detecta esta frecuencia de parpadeo, dice la persona está buscando una palabra de acá. Entonces, este grupo que está acá arriba se divide en tres grupos, empiezan a parpadear a otras tres frecuencias, o otras dos frecuencias pueden ser. Este grupo a una frecuencia, este grupo a otra. Y ya estas de abajo dejan de parpadear. Y así uno va implementando una especie de deletreador. La frecuencia de destello generalmente está entre 40 y 70 Hz. En esa frecuencia, nosotros como seres humanos no somos capaces de distinguir, es como ver un foco que está a 50 Hz. Bueno, los focos de antes, no los focos LED, ¿no? Un foco que está a 50 Hz no vemos el parpadeo. No somos capaces de percibir ese parpadeo. Entonces, en general, de 40 a 70 Hz, nosotros vamos a ver una iluminación, otra iluminación, pero nuestro cerebro sí lo puede ver. ¿Bien? Nosotros no lo percibimos, pero nuestro cerebro sí es capaz de responder a alta frecuencia. Entonces, esto es como se registra la actividad, se le calcula un espectro de potencia y se determina a qué frecuencia es la que predomina acá. Una vez detectada esa frecuencia, ya se sabe en qué dirección está dirigiendo la mirada a la persona. Esto es un deletreador que ha hecho un estudiante de doctorado en Mar del Plata. Que es, fíjense, acá tenemos, esto está parpadeando una frecuencia, otra y a otra. Esta es una frecuencia mucho más rápida. Entonces la persona está sentada en el frente, está mirando este deletreador. Entonces, cuando
él está escribiendo CST, creo. Entonces, y fíjese que acá está marcando hacia qué dirección está, se está calculando, hacia qué dirección está dirigiendo la mirada. ¿Está bien? Esto es un prototipo que han hecho estos investigadores, una tesis de electrónica, desarrolló únicamente en la parte de amplificador y todo eso, y construyó este deletreador. Entonces, se puede y son bastante precisos, ¿no? Después están estos con potenciales evocados, que también tienen más o menos el mismo principio. Estas letras, uno fija la letra uno fija la mirada en una de las letritas y todas estas empiezan a parpadear, aleatoriamente, aleatoriamente. Entonces, uno mantiene la mirada en una sola. Cuando brilla o parpadea esa letrita que estoy mirando, va a evocar un potencial P300. Es algo que yo estoy esperando, pero no lo veo. Ahora ya tengo un videito que no sé qué es. Esto es, bueno, una interfase basada en este sistema, los elementos, el amplificador, el gorrito. Hay una descripción acá de lo que se necesita y bueno, acá está la señal de electroencefalograma que va registrando y acá está el deletreador. Fíjense cómo empieza a brillar. Acá brilla por fila y por columna, en forma aleatoria. ¿Bien? Entonces, cuando detecta la fila y la columna, ya tiene identificada la letra y aparece la letrita. ¿Está bien? Entonces, con este tipo de potenciales P300 hace falta que aproximadamente por lo menos 3 veces aparezca la estímulo. Después los ritmos basados en ondas mu y en ondas betas, que son las basadas en imaginaciones de movimiento. Por ejemplo, para llevar este cursorcito hacia arriba o hacia abajo, la persona se imagina la intención o se imagina el movimiento de algún miembro. Digamos, por ejemplo, para mover esto hacia arriba, la persona imagina el movimiento de la mano izquierda. Para moverlo hacia abajo, se imagina el movimiento de la mano derecha. ¿Por qué se imagina? Bueno, estamos pensando en personas que no tienen la capacidad de moverse, personas con esclerosis, ese tipo de cosas, donde el cerebro está totalmente intacto, pero el cuerpo empieza a perder capacidad motora. Entonces, en esas personas, estos sistemas de comunicaciones son muy útiles, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, como la distribución topográfica, cuando una persona se imagina el movimiento de una mano, acá se imagina el movimiento de la mano izquierda, imagina el movimiento de la mano derecha. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo se lateraliza todo. Ahí, en ese momento, comienza la imaginación del movimiento. ¿Bien? Y fíjense, si se imagina el movimiento de la mano izquierda, el lado derecho es que se empieza a sincronizar. Si se imagina el movimiento de la mano derecha, al revés. ¿Bien? Bueno, eso es. Y ese hecho se lo suele utilizar para el control para realizar movimientos, o para mover cursores, o para ejecutar cosas, digamos. Esto es una demostración en donde la persona está imaginándose que digamos, hay una flechita, el cierre de la mano, el cierre de esa mano. Se la imagina hasta que lo logra. ¿Está bien? ¿Cómo lo logra? Realizando esa sincronización. Bueno. También, como a través del electroencefalograma uno puede detectar ese estado de somnolencia, bueno, se ha propuesto el electroencefalograma para para sistemas de alarma de personas que se duermen, ¿está bien? Que se duermen, personas conductoras que se duermen en la ruta, por ejemplo.
Los sistemas actuales que vienen en muchos vehículos se basan en imágenes. Entonces, cuando detecta que los ojos se empiezan a cerrar, que detectan una especie de patrón en la imagen, libera una alarma. ¿Está bien? O cuando se cierran los ojos, libera una alarma. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se duermen con los ojos despiertos. Entonces pierden la conciencia, pero en estado de, con los ojos despiertos, todo estos sistemas ya no sirven tanto. Por eso recurren a este tipo de sistema, en donde es capaz de registrar una actividad que me indica el estado de somnolencia. Entonces, cuando la persona está en estado de somnolencia, le tira una alarma, pum, para que la persona vuelva a despertarse. Ahora, si ya no se despierta con eso, está frito, ¿eh? Bueno, esto es un diagramista de bloque de ese ejemplo. Acá tienen una bibliografía recomendada, de donde yo he sacado muchas de las cosas que he puesto acá. Y nada más. Bien. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Bien. No, ingeniero. No, ingeniero. Bueno, van a tener esta clase, a ver, antes que me olvide, quiero hacer para la grabación, acá,